Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí para celebrar el pleno correspondiente al 26 de marzo de 2015. El orden del día es el siguiente. Aprobación del acta de la citada. Excusar su asistencia José María Acevedo, Silvia López de Abadeño y Juanjo Guerrero. Punto primero, como digo, es la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, que fue el 16 de enero de 2015. ¿Hay alguna objeción para la aprobación del acta anterior? Ninguna, vamos a ver. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El segundo punto es la aprobación de los presupuestos municipales para el ejercicio 2015. ¿Alguna objeción? Aparte de la recibida de los escritos. Sí, aparte de Samaria. Nosotros sí, refieres al escrito lo hemos enviado por registro, ¿no? Bien, pues sí quisiéramos explicar nuestro sentido de nuestro voto y previamente hacer valer la disconformidad del Partido Nacionalista Vasco con la forma en la que este año se ha trabajado por parte del gobierno el tema de los presupuestos. Nos referimos a los plazos de trabajo. Se nos ha facilitado el primer borrador del presupuesto municipal, en concreto el 17 de marzo a la 1:30 de la tarde, exactamente 2 días hábiles antes de la primera comisión en la que se trató este asunto de presupuestos, que fue el 23 de marzo, y 5 días hábiles antes del pleno que estamos celebrando. No nos parece, la verdad, medio serio que se trabajen con estos plazos en el ayuntamiento, sobre todo porque estamos refiriéndonos a la herramienta de gestión municipal más importante que puede tener un ayuntamiento. A nosotros nos parece, cuando menos casi, que hay una falta de respeto para los de la oposición, como nuestra Partido Nacionalista Vasco, y pone de manifiesto a nuestro entender que la intención del Grupo Independiente de trabajar o negociar esos presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco es exactamente igual de hacer. Además, en el pleno del 25 de noviembre de 2014, el Partido Nacionalista Vasco solicitaba al alcaldía, y así está contemplado en el apartado de grupos y preguntas, que este año pudiéramos contar con unos presupuestos más participativos, es decir, que en la medida que se pudiera, por lo menos como una experiencia piloto, se hicieran talleres o grupos de trabajo en los que las entidades y asociaciones pudieran ser previamente escuchadas para que sus propuestas fueran después volcadas al presupuesto municipal, no al revés, como hacemos, es decir, nosotros ponemos las cifras y luego se lo contamos a las entidades o a las asociaciones o a los grupos concernidos. Desde la alcaldía, en aquel pleno se nos contestó que parecía perfecta esta opción, pero que a nosotros nos conste ningún paso se ha dado en ese sentido, o por lo menos a nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, no se nos ha convocado a ninguna comisión, taller o grupo de trabajo enfocado en ese tema. Por tanto, discrepamos desde luego de los plazos con los que se nos obliga a trabajar. Si otros años hemos andado justos, me parece que este año, mejor dicho, que este año habéis superado todas las expectativas. Y en segundo lugar, en cuanto a presupuestos participativos, también igual a hacer intención de, además de coordinarlos o de negociarlos con los grupos de la oposición, igualmente igual a hacer. No obstante, respecto al presupuesto y a las partidas concretas, queremos dejar constancia que hay cosas que evidentemente no compartimos y nos parecen manifiestamente mejorables. En esas partidas, si nos lo permites, entrará después nuestro portavoz, Javier Artaza. Por ejemplo, no entendemos que un barrio como Susquiza se hubiera suprimido la aportación, por lo menos así pues el borrador que se nos facilitó. El año pasado se solicitó por parte del equipo de gobierno una aportación para Susquiza de 6.000 euros. Por parte del Partido Nacionalista Vasco se quiso subir a 12.000, finalmente se les votó de 6.000 y este año se ha suprimido directamente esa partida. Esto por mencionar algunos, solamente algunos de los puntos de los que discrepamos. Por ejemplo, no hay mención a los accesos en un barrio especialmente castigados, sabemos por muchos motivos, como es Manzamini, y así otra serie de cuestiones que completará de mejor manera el compañero Javier. Hay cosas manifiestamente mejorables, por ejemplo, partidas con las que estamos de acuerdo, como la dotación que se le va a hacer al equipo de piragüismo, al club de piragüismo, de 8.000 euros para atender una petición que llevan haciendo ya desde hace mucho tiempo para colocar unos contenedores junto al frontón para que los niños puedan tener acceso a la ría y que es la zona más transitable y más navegable y que mejores condiciones tiene para ellos para acceder a la ría y poder entrenar allí, pero nos parece que esa partida debe ser bien invertida, es decir, nos parece que la ubicación quizás no es la mejor porque no hay contenedores allí, quizás se les podría ubicar en el interior del frontón, y eso es lo que solicitamos el equipo de gobierno para esa posibilidad, y que en cualquier caso que se ubica fuera de las instalaciones del frontón municipal
municipal se haga dotando a ese paso de todas las medidas de seguridad oportunas. No vaya a ser que convirtamos el acceso de las piraguas a la vía en una estación por otra parte. Es decir, que si se ubican allí los contenedores se haga dotándose de las medidas de seguridad como un paso de peatones o un paso de peatones elevado para que los niños puedan cruzar con todas las piraguas y corremos con la debida seguridad. Sin embargo, insisto, hay ciertos proyectos que el presupuesto municipal contempla, que nos parece que Plencia debe de ser relevante y que nosotros no seremos el equipo o el grupo de este ayuntamiento que no permita que esos presupuestos salgan adelante. Hay proyectos que sí lo merecen y por lo tanto nuestro voto respecto del presupuesto va a ser un voto de responsabilidad, de abstención para permitir que salgan adelante. Y si no tienes inconveniente, pues gustaría que Javier Arroza pueda. Simplemente contestar. Efectivamente, decís que habéis tenido poco tiempo, ¿no? Pero no he visto yo hasta la fecha ninguna aportación más que la contestación de hoy. De todas formas, hay una serie de datos de este presupuesto y de los de todos los años que son habas contadas y a los que tenéis disposición desde el propio Departamento de Intervención y de Contabilidad. Y el margen de maniobra se centra en X partidas, donde todas las demás vienen dadas, que son desde el capítulo 1 de personal a todos los contratos que tiene suscritos en el ayuntamiento, con lo cual el margen de maniobra de actuación se reduce a las partidas que se deben de asignar, por un lado, a la brigada de obras o a contrataciones de obras pequeñas necesarias en el municipio, a las subvenciones y a los clubes deportivos y a las inversiones que algunos clubes deportivos puedan necesitar. O sea que el margen de maniobra es pequeñísimo y aparte de la comisión correspondiente al día 23 se tuvo otra, creo que bastante concisa y bastante concreta respecto a aquellas partidas que pueden ser objeto de discusión o de interpretación o de enfoque distinto de acuerdo con el grupo deportivo, perdón, del grupo político. Y en cuanto a la comunicación con los clubes deportivos, como comprenderéis, no nos inventamos lo que vamos a hacer con los grupos deportivos. No nos hemos inventado las gradas, no, las gradas sí, porque están contempladas, pero no para ahora, pero el cerramiento que quiere Cacarrando. No nos hemos inventado el local que quiere el piragüismo, o en su defecto los contenedores. O sea, no nos hemos inventado, eso es fruto de conversaciones y demandas de los clubes deportivos. Y a los que se ha llegado, en el caso del Cacarrando, lo vienen pidiendo desde hace 2 años o 3, que se dote el perímetro del campo de una base de cemento o de lo que se pueda, porque también entra dentro de la competencia de costas y sabemos que el cemento no va a dejar. O, como es en el caso de piragüismo, se han mirado sitios alternativos para donde los pequeños puedan tener sus piraguas sin tener que venir, sobre todo en periodo de invierno, desde la playa hasta aquí, porque las prácticas las hacen en la ría. O sea que se han mirado bastantes alternativas y efectivamente siempre se mira la seguridad, porque una de las peticiones que tenían era en la parte trasera del frontón y por seguridad precisamente no se ha podido. David. Arratsaldeon guztioi. Bueno, aurrekontuak 2015 ados gaude PNVk esandakoarekin, epei buruz esandakoarekin, ez da denborarik egon behar den bezala aurrekontuak eztabaidatzeko. Egun gitzi egon dira eta aurrekontuak garrantzitsuak izan da, behar den denbora ez dugu izan, modu sakonean aurrekontuak lantzeko. Hala ere, EH Bildutik oso posio gaude barne mailan behintzat egin dugun lanarekin. Zergatik, aurrekontuak oso garrantzitsuak dira eta hori kontuan hartu dugu, gainera hauteskundeak garela, legealdi berria datorrela, eta proiektu batzuk oso garrantzitsuak direnak gure herriarentzat mahai gainean jarriko dela. Kriston lan egin dugu EH Bildu barruan aurrekontuak lantzeko. Eta aurrekontuak aipatzen ditudanean, aipatu behar ditut inbertsioak.
Gu ez gaude ados aurrekontu formatoarekin, deitu aldago horrela. Gu gure lana zentratu da batez ere inbertsioetan, eta inbertsioak bermatzeko asteartean alkatetzari proposamen bat bidali genion. Hainbat inbertsio ezberdinekin. Gaur jaso dugu erantzuna, naiz eta gu atzotik deika ibili, eta benetan kezkatzen gaituena da, eta bihotzez esaten dugu, izamarik ez daukala momentu honetan gaitasunik aurrekontuak aurrera ateratzeko. Nik uste dut, eta hau da, aipamen pertsonal bat bakarrik zaudelako izamarik. Decía que estos presupuestos 2015, y estamos de acuerdo con lo expresado por el PNV en cuanto a los plazos para trabajar en esos presupuestos, no han sido los correctos, no hemos tenido el tiempo suficiente para tratarlos y trabajarlos como se debería. Así todo, mencionaba que estamos muy contentos dentro de H. Bildu por el gran trabajo que hemos realizado en cuanto al análisis y propuesta de inversiones. Mencionaba antes que no estamos nada de acuerdo con lo que es el formato, llamámoslo así, de presupuestos. Desde nuestro punto de vista habría que cambiar una serie de estructuras, lo que pasa que no se debe tanto al debate de los presupuestos en sí, sino cómo está enfocado no solo nuestro, no me refiero a nuestro pueblo, voy a poner el ejemplo de la mancomunidad, el dinero que se destina a euskera, la mancomunidad, etcétera, etcétera, no compartimos pues ese tipo de partidas o cómo se gastan o la efectividad real que tienen, y eso es un trabajo que va más allá de los presupuestos. Decía que estábamos contentos dentro de Euskal Herria Bildu porque hemos conseguido en poco espacio de tiempo plasmar una serie de propuestas que consideramos importantes para la Villa de Vintria. Así todo, lo que nos preocupa es la incapacidad que hemos visto a la hora de negociar esas partidas. Las partidas se mandaron el martes a la noche, ayer no tuvimos respuesta, ya hemos hablado antes Isamar y yo, estuvimos llamando desde ayer pues para intentar negociar esas partidas, y realmente hemos visto, Isamari, y lo decimos de corazón, así que he expresado antes, que está sola en el trabajo de los presupuestos, y yo creo que eso hoy se va a reflejar aquí. Bueno, tú sabes, David, que el martes tarde, a las 12 de la noche o 12:30, ¿no? Vi el correo. El martes fue el día que estuvimos en Vitoria, el miércoles, vale. El martes a la noche, y te contesté un poco diciéndote que algunas de las cosas que proponías estaban incluidas en los presupuestos y que tendríamos que hablar, pero ayer estuvimos todo el día fuera, ¿no? Yo por lo menos estuve toda la mañana entre Vitoria y Costas, y a la tarde también a la de casa. Pero bueno, no me estoy justificando. Quiero decir que de las propuestas tuyas, algunas están contempladas en los presupuestos ya de antemano. Hay otro tipo de partidas que afectan a inversiones, partidas que no tienen cabida en este presupuesto, porque este presupuesto es igual de corto que el del año pasado, con la única diferencia que no estamos limitados por la regla de gasto, es decir, que tenemos 200 y pico mil euros más para gastar, cosa que el año pasado no teníamos. Se ha pasado la propuesta ya de estos presupuestos a Diputación para saber si cumplen no la regla del gasto, que este año dicen que podemos gastar todos, sino otro criterio que es el de sostenibilidad, ¿no? En principio parece que cumplimos el tema de sostenibilidad. Y además estamos pendientes también, y nos han dicho que posiblemente podamos hacer, es un segundo pleno de inversiones como el del año pasado. Es decir, este no permite más porque no tiene más capacidad económica, pero sí podemos hacer otro, ya será cuestión de que nos lo planteemos en abril, un extraordinario, para tirar del remanente, y sí hay cosas importantes para hacer, como son sobre todo las casas. Las casas que están, la de los maestros
y la del Cristo nos parece importante acabar con ella. Pero eso será objeto de otro pleno para saber qué inversiones hacen con cargo al remanente. Sin más, si queréis pasamos a votar. Yo voy a explicar un poco. Nosotros teníamos propuestas. Nuestra preocupación, por la preocupación de muchos vecinos, es el tema de cómo está quedando el pueblo. Preguntamos al equipo de gobierno en qué puesto de prioridades está el reparar las calles, carreteras, paseos, que están cada vez muy deteriorados. Igual hay que crear una asociación de vecinos afectados por ese tipo de baches, adoquines mal puestos, más por el caso de parece que está haciendo una forma. A ver, Javi, perdona, sabemos las deficiencias. Quiero decir, ¿traes una propuesta concreta? Sí, no, yo estaba haciendo unos cálculos y sí, siempre nos hemos no quejado. Sí hemos tenido siempre el tema de las asociaciones, el dinero que se dedica a asociaciones y a clubes deportivos. Aquí, vamos a entrar, siempre se ha dicho que se tiene que buscar un tipo de financiación porque sale un pico al presupuesto municipal. Pues, por ejemplo, las inversiones de obra de este año son 260.000 euros. Y los temas de desarrollo cultural son 203.000 euros. Y las fiestas son 125.000 euros. Digo, si se dedica todo ese dinero a dedicar a asociaciones culturales y deportivas y a temas de festejos, ¿por qué no tenemos un poco de prioridad en arreglar todo el tema de carreteras, paseos, las deposiciones de cacas de los perros, la sustitución de dos arrotas que se están sustituyendo por una capa de cemento rápido? Es que la gente todos los días ve eso y la partida que se dedique una partida mayor a todo el tema de mejora del casco de carreteras. ¿De dónde lo quitamos? Pues igual hay que quitar las subvenciones. Pues sí, tú haz la propuesta. Pues eso, que se puede mirar las subvenciones que se están dando. A ver, Javi, aquí venimos a aprobar o no aprobar un presupuesto. ¿Cuándo lo proponemos nosotros? Pues mira, se puede hacer una modificación de crédito, ¿no? Pues ya lo podréis hacer en el siguiente, si se os propone. O sea, quiero decir, si vienes con una propuesta concreta, es decir, del presupuesto vamos a quitar al club de fútbol, a Cacarrando o a no sé qué subvenciones, X partidas para arreglar las calles. Mirar todas las subvenciones que se están dando para quitarle un dinero que se puede meter en quitar baches del pueblo. Bueno, para los baches está. A ver, no, espera un momento. Porque este no es objeto del tema del o apruebas el presupuesto o pones una contrapropuesta. Que pidamos dedicar un dinero a revisar las carreteras y a quitar los baches. A ver, eso no es ¿estuviste en la comisión o en la anterior también? ¿Estuviste? Sí. Bien. Ahí creo que se quedó bien claro que en el tema de infraestructura, en la partida de infraestructuras, hay una serie de partidas que ya están previstas para bachear, o sea, para quitar los baches de una serie de calles. Areacha, La Ribera, Higinio Basterra y otra serie de calles. ¿Cuándo se hace? Sí, siempre hay una partida, no se ejecuta. Sí, una partida contratada y pendiente de aprobarla a expensas de este pleno. Que si no se aprueba, irá con presupuestos prorrogados y se hará. O sea, que en concreto, pasamos a la votación, Javi. O tienes una propuesta concreta que se someterá o no, pero aquí vamos a votar. ¿Se someterá o no? Lo que no puede ser es que hayamos tenido dos adversarios en la comisión 5 veces el pleno y que se pueda hacer el debate. Debatir los presupuestos se podrán antes de aprobar, ¿no? Una propuesta. Sí, una propuesta, pero se podrá. Porque las propuestas se pueden debatir aquí, se pueden plantear y debatir, sobre todo con la premura de tiempo, con lo que se ha dado. Es lo que he preguntado, ¿hay una propuesta? Porque estamos acostumbrados a que cuando llegan los presupuestos del pleno, de la aprobación de un presupuesto, nos traigáis el historial de que hay que arreglar los baches, las aceras, los alcorques, la iluminación. Pero no traéis una propuesta concreta. O sea, y cuando habéis traído, habéis traído, oye, hay que subir
en estas partidas 61.000 y en estas hay que bajar 31.000. Ya me diréis cómo se puede hacer eso. Se suben 60.000 y se bajan 30.000. Pues el presupuesto no cuadra. Entonces, a mí decirme una propuesta concreta. Nuestra propuesta es que se quite en esta partida, en esta y en esta, esto y se dote a esta. ¿Desde cuándo está el proyecto de los accesos a la Chamiñe, accesos merendos a la Chamiñe? Ahí está el proyecto acordado. Es que ese habrá que hacerlo con cargo a inversiones, porque a lo mejor se lleva medio remanente. Del millón que puede haber de remanente, se lleva medio millón o 600.000 euros. Eso. Y habrá que justificarlo, si es factible o no. Porque hay tres alternativas. Es que lleva tres presupuestos ya. Tres alternativas. No, tres presupuestos no, tres alternativas. Bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues hay 3 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. El punto siguiente. Devolución de la parte que corresponda conforme a la Ley 36/2014 de la paga extraordinaria de diciembre del 2012. Esto viene dado por una disposición que hubo estatal que quedaba congelada la paga de los funcionarios, la correspondiente a diciembre del 2012. Ahora han autorizado a que se pague el 25%, pero hay que hacer la aprobación correspondiente en pleno. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto 4. Aprobación provisional de la ordenanza de uso y disfrute de la playa de Prensia. Esto se quitó del pleno anterior y se iba, había la parte correspondiente a todo el procedimiento sancionador, había una errata, se verificó por la policía y se ha acusado la nueva. Por cierto, tengo que decir algo que comentabas, David, que se ha recibido, me parece que hoy, de la Diputación, cómo han encargado un protocolo a AMBAR, a la sociedad que ha venido de Diputación de la parte del medio ambiente, que se ha encargado de un protocolo para el tratamiento, el varamiento de animales marinos en playas, cómo se debe de actuar. Pero que hablábamos de que se puede, está pendiente, está sujeto a una serie de aportaciones por parte de los municipios con playa o puerto, y eso se puede anexar a la ordenanza de playas o lo que os parezca oportuno. No sé si tenéis aportaciones a la ordenanza de playas. Algunas cositas que en el artículo 4, por ejemplo, que pone no está permitida la desarrollo, porque dice cuerdas, anclajes, etcétera. Ahí pondríamos autorización expresa en zonas, fechas y horarios determinados, porque a eso juegan a voleibol, juegan a fútbol, juegan. Eso habría que añadir igual. Sí, esta es perfectamente válida. Salvo autorización expresa, que puede ser el campeonato de voleibol que organizará un club o el propio equipo. Otro tipo de cosas. Sí, autorizadas. La entrada de perros también pensamos que en invierno se puede poner de octubre a mayo. Permiso, para entrar. Y a cualquier hora, porque eso sí que hemos tenido peticiones, unas a favor y otras en contra. El problema de los perros en invierno es que da igual que pongas que si no, los perros van a acampar a sus anchas por la playa y al final, pues es mejor decir, oye, que entren en invierno, en verano no pueden entrar y en invierno que entren al menos no y en verano se nos han dicho a una determinada hora, pero el problema es que al día siguiente puede estar la playa infectada. Entonces, ¿qué opináis? David, ¿tenéis alguna aportación en el tema de los perros? Txapurrekin, batzordean esan genuen bezala, gure ustez, bai epe batzutan, urtean zehar behintzat, baimena eman behar zaila jabei txapurrekin edo beste animali batzuekin ondartzan egoteko hainbat lekutan egiten den bezala. Hori txapurri dago ginez.
Vemos que, como ya dijimos en la comisión, desde nuestro punto de vista habría que establecer los periodos en los que se pueda entrar con perros o con otros animales y se les tendría que dar permiso a los y las propietarias a estar por la playa con los animales. Periodo? Adibidez, beste ordenantza batzuetan ikusi dugun bezala, Zarautzen adibidez ez naiz oso ondo gogoratzen, eta gu gai honekin zalantzak dekoguz, ze uste dugu eztabaida sakonagoa eman behar dela. Bestela, disfuntzio batzuk emango dira gure hondartzan, gero komentatuko dugu bezala. Epeak dira gure ustez orain arte markatzen direnak, ekainaren batetik apirilaren 31-ra, esate baterako, beste leku batzuetan ikusi dugu Aste Santuan eta holako jaiegunetan bere, hainbat prohibizio sartzen direla, baina hori guk ez dugu zehazten. Nahi bauzu, komentatuko dut disfuntzioa. Hau da, guk uste dugu ordenantza hori zekin batera eztabaidatu behar dela, gure aldetik eta aurrekontuekin komentatu ez den bezala, kasu honetan, hainbat arrazoiengatik ez dugu aukerarik izan eztabaida hori egiteko. Gorrizek ez du ordenantzarik eta guk bai. Orduan, surrealista izan daiteke txakurrarekin hondartza batean egotea eta zigorrak jasotzea eta bestean ez, dino. Igual da, gauzarik arraroena, baina gerta daiteke. Eta gure herrien artean gertatzen den bezala, askotan gertatzen den bezala, gai hau oso polita izango zen elkarrekin lantzeko eta gure ustez guztiz beharrezkoa da. Hainbat proposamen jaso ditugu, elkarte ezberdinekin egon gara harremanetan eta batzordean aipatu genuen bezala, aztertzeko izango zen zaborren asuntoa. Europa mailan egiten den bezala, hemen bere ondo legoke probatzea eta barakin pedagogia behar dela eta hainbat gauza paperotziak hondartzatik kentzea eta gune konkretu bat sortzea zaborrak botatzeko. Badakit hori diputazioan kudeatzen duela, baina ondo legoke bere handi berean errai bat zabaltzea diputazioarekin gai hori tratatzeko. Beste, orain ez nago gogoratzen, baina beste ekarpen batzuk jaso ditugu eta zoritxarrez ez dugu denborarik izan behar den bezala hau tratatzeko. Por hacer un pequeño resumen, decía que una de las disfunciones que vemos, y como nos puede pasar con otros temas, es que un pueblo tenga la ordenanza, provincia no la tenga, pases por las playas y tengas una normativa en una y en otra no. Creemos que sería todo necesario que ambos pueblos trataran la ordenanza y unificaran criterios para sacarla adelante. Aquí, en teoría, ya está bastante avanzada. Borriz sería cuestión de que la estudien, pero bueno, sería cuestión de evitar también esas disfunciones que se pueden dar. Hemos recogido diferentes aportaciones, ya mencionábamos el tema del protocolo de cetáceos impulsado por las Juntas Generales, aportaciones en relación a las papeleras y otra serie de cosas que, por desgracia, pues no hemos podido traer preparadas como merece el tema. Bueno, con Gorri, como sabéis, compartimos la misma persona de la Agenda Local de 21. Y sí, lleva prácticamente, no sé cuándo lo presentarán, pero sí hemos trabajado en el tema de que sea una ordenanza similar en el 90%. O sea, hay una parte que es el procedimiento sancionador, que es estándar y está por encima de lo que la normativa municipal pueda actuar,
en el tema de los perros es competencia directa del ayuntamiento, excepto en periodos de baño, está clarísimo. En el resto del año es competencia directa del ayuntamiento. Y en cuanto a las papeleras, que se comentó también en la comisión, las papeleras las pone Diputación. Vosotros comentabais poner fuera unos contenedores más grandes, que no sé si por un lado costas permitiría los paseos de costas. No sé si eso haría que los usuarios de la playa se acerquen más al contenedor, que tienen que desplazarse desde el sitio donde están en la playa tomando el sol o comiendo algo y tienen allí las basuras, o ir a la papelera que tengan más cerca dentro de la playa, ¿no? Entonces, a lo mejor, que hasta ahora la suerte de Vizcaya es que la Diputación se ha aplicado de la limpieza. En Donosti, no, cada ayuntamiento se paga la limpieza. Y los ¿en dónde? Sí, se lo pagan cada ayuntamiento. Si hace falta más papeleras, aunque no es realmente lo que vosotros queréis, que haya más papeleras. El problema es que cuando se llenan, a lo mejor la gente lo pone alrededor. Si es por tema de capacidad o por qué, en el principio, no sé. Lo único es que queréis que hagamos con la ordenanza de playa. Hacemos lo de los perros en invierno fuera y en verano no. Porque, y no sé qué más, el tema del protocolo de animales, quedamos en que se puede anexar en cualquier momento, o qué es lo que queréis, que vosotros tenéis alguna propuesta aparte de la de los animales. Luego, en el artículo 2 se ponía que se iniciará el inicio de temporada, lo marcas. Sí, es 1 de junio, 30 de septiembre. Pero debe de estar señalizado. Pero por ejemplo, lo de los perros también comentar, por ejemplo, en periodos de Semana Santa y así, igual también hay que tener en cuenta. Pues hay que especificar. Es que depende, además, cómo caiga la Semana Santa. Si hace bueno, si cae cerca de finales de abril y la gente va a la playa. Caiga donde caiga. Sí. También había propuestas de que pudieran entrar en horario de que no están los turistas. Eso lo veo más complicado en periodos estivales. Porque ¿Sabes por qué? Porque al final luego van a ir los usuarios y las usuarias de la playa y pueden encontrarse con cosas desagradables en la arena. Porque la playa se limpia por la mañana, temprano, pero... ¿Por qué no se le puede dar media vuelta a estas pequeñas cosas que son pequeños detalles en el próximo pleno de inversión? Pues si somos capaces de Importante, concretarlo... sí, y meterlo en el próximo pleno, porque las aportaciones que hay que hacer por lo que veo son muchas y son bastante sencillas. Aquí ahora no lo vamos a decidir si es Semana Santa o no, pues se hace para el próximo pleno que se hagan los presupuestos, no, las inversiones estas, y ahí se puede meter el punto. ¿no podemos hacer una comisión con Borri? Bueno, yo con Estíbaliz, porque las playas están. Estíbaliz es la que está llevando la comisión a la gente civil, la ordenanza de playas con Borri. Todas la marcamos del mismo patrón, que es la de Bajo, que es la primera que ha hecho por esta zona. Tanto la soberana como la con la de Borri, hemos trabajado en ello. Pero bueno, no es tan sencillo como reunirnos un día con Borri, con el que lleve la concejalía de playas y concretar, porque al final, efectivamente, cuando vamos al congreso de playas y se lleva de cada playa unas fotografías, se trata de mandar siempre, se trabaja muy parecido para que vean que tanto la playa de Borri y la playa de Florencia forman un mismo, una playa grande que territorialmente pertenece a los municipios, pero se presentan en colaboración.
la que aquí volvemos a hacer lo mismo. Lo de los perros no tiene sentido, porque el perro no le va a comer frontera. Vale, pues quedamos en eso. ¿Votos a favor? Me dan una reunión con Corley y el complementario. Sí. ¿Votos a favor? Bueno, pues se aprueba por unanimidad. Pero ¿quién se encarga de convocar? ¿Sería un responsable, una persona responsable que se encargue de llevar esto adelante? la conozco yo y la llevamos. Vale. Y el compromiso sería si somos capaces ya de sacarlo de cara al verano. Porque luego necesita esta mes y medio. Bien. Vale. El punto 5. Aprobación si procede de la modificación de los estatutos del Consorcio de Agua de Bilbao. ¿Conocéis en qué consiste la modificación de esta propuesta del consorcio? Nosotros ya lo dijimos en las comisiones de la comisión informativa que ¿Estabais en contra? Que estaba un poco... principalmente por dos razones, o dos y media, que por la segunda, la tercera está muy metida en la segunda, vamos a sola, ¿no? La primera sería porque todavía no está claramente delimitado qué supone la adquisición de todos los consorcios de la Diputación Foral de Vizcaya y se está todavía estudiando. Parece ser que hay otra propuesta aquí de la Diputación que se está haciendo otra ley, entonces no está claro eso y ya cogernos y votar que sí a una cosa que no está clara y en qué consiste, no, por un lado. Y por otro lado, el de la representatividad, que no está bien representada en ese consorcio, ¿ya? No está porcentualmente representado la cantidad de población que cada consorcio tiene. ¿Sí? Efectivamente. Eso expliqué en las comisiones. Sí, es un tema efectivamente de representatividad y de competencias que se transfería en principio todo a Diputación, pero tampoco está claro en qué condiciones se hace esa transferencia. De todas formas, no va a depender solo de nosotros. Ya lo tenemos claro que esto va a salir adelante. Y tenemos una serie además de compromisos de acuerdos previos con el consorcio. Pues nada, ¿votos a favor? ¿Todo tenéis algo que decir? No. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Se aprueba? El punto 6 es la aprobación se procede del convenio a suscribir con la Asociación de Anocha Cunera Cultural Cartea de colaboración y cesión de uso del local municipal. Sabéis que había presentado ya algo que estaba pendiente desde hace tiempo, que era la licencia de actividad para poder materializar ese convenio, ¿no? Ha habido un problema de planos entre los planos que tenía el arquitecto y la oficina técnica y los que ha presentado la asociación. Entonces, el aparejador, que es el que tenía que hacer el informe de expediente, se ha avisado, ha dicho que hasta que no estén los planos bien cotejados y contrastados por ambas partes, que no emite el informe. Está avisada la asociación, han estado ya en contacto la oficina técnica y representantes de la noche, y supongo, o sea, que es puro trámite de papel y de dibujo, que estará en el próximo pleno, que incluso extraordinario podría terminarse. Y si hacemos ese extraordinario en abril de inversiones rápidas, porque es puro papel, puro trámite. Porque existen acuerdos previos donde ya habíamos pactado el local, los gastos, el borrador de convenio que se hizo en su día, ¿os acordáis? Y un contraborrador. Lo que propones es dejarlo sobre la mesa, Sí. la cuestión de los planos. Sí, ese es el mero trámite. Bien, pues proponemos. ¿Está? ¿Hay modificaciones?
En reunión acordamos, perdón, y se acordó eso. Eso es lo que fue la contraoferta. Había dudas sobre los horarios. Exacto. Una de los horarios estaba supeditado a que ellos presenten la licencia, qué tipo de actividad iban a desarrollar. Y el horario quedaba supeditado a esa licencia. Y esa licencia iba acompañada además de un proyecto de obras pequeñas, pero de acondicionamiento del local. Yo os digo que es un trámite puro y duro de papeleo, porque todo lo demás, hasta donde sabemos, está correcto, ¿no, Cristina? Bueno, pues se deja en la mesa. ¿Perdón? Es la forma de la actividad, pero lo que se hace es la cesión a Manoncha. Quiero decir que eso es lo que garantiza la finalidad. Otra cosa es cómo se estructura. Bien, pues lo dejamos dentro de la mesa. ¿Votos a favor? Punto 7. El punto 7 es propuesta relativa a la necesidad de existencia de personal de metro para atender a los usuarios y usuarias durante la duración de las obras que el consorcio de transportes va a acometer en las inmediaciones de la estación de Prensa. Esto es una propuesta que la instamos en primer lugar porque es el propio personal de la estación el que nos dice que el metro no tiene, el consorcio de transportes no tienen intenciones de dejar personal que atienda a la estación a nivel, por lo menos, informativo de cara a los vecinos, ¿no? Nosotros hablamos con Metro y nos dicen que sí, que en principio van a tener una persona hasta septiembre, una persona que atienda a los distintos usuarios y usuarias que aparezcan por allí para informarles de los horarios, de cómo tienen que gestionar el PARI o cualquier otro tipo de billete, cualquier información. En las conversaciones con Metro, en principio, ellos lo enfocaban diciendo que no va a haber ninguna persona a la que despidan por razones de esto, que el problema de gestionar su personal es de ellos, efectivamente el problema de gestionar su personal es de ellos, pero también es decisión del ayuntamiento, si se somete aquí ahora a votación, de garantizar que los usuarios y las usuarias de Francia estén atendidos. Y no nos basta con que digan que hasta septiembre van a poner una persona. Pensamos que ahí tiene que haber permanentemente alguien que atienda las necesidades de los viajeros y viajeras que utilicen el metro y entre tanto las lanzaderas, porque es mucho tiempo y eso puede estar sujeto incluso a modificaciones de horarios, porque no es lo mismo venir por una carretera de vías, por los carriles, que venir por una carretera donde el tráfico va a hacer que los horarios sean imposibles de cumplir o muy difíciles de cumplir. Entonces la propuesta se materializa en un escrito al consorcio. Os leo. La propuesta se materializa en que se trate de... Perdón. Arazorik ez badago, irakurri alda osoa, hola, azalpena emango da. Digo, si no es problema, se podría leer completa la propuesta. Ah, sí, ningún problema. Lo que nos escribe el personal del metro, El personal del metro nos dice: desde el Comité de Empresas de Metro Bilbao solicitamos que se trate en pleno la situación que se generará en la estación de Prensa debido a las obras de soterramiento de la estación de Urduliz y su consiguiente corte de servicios de trenes. Exposición. La dirección de Metro Bilbao podría llegar a cerrar la estación de Prensa. Yo no entiendo por ejemplo ese párrafo, pero bueno, leo literalmente lo que dice. Segundo, durante más de 14 meses la población de Prensa, Urduliz y Gorliz no contará con personal de atención de clientes en la estación de Prensa. En abril de 2015, coincidiendo con la Semana Santa, se iniciarán las obras de soterramiento del paso a nivel de Urduliz, lo que supondrá que durante aproximadamente 2 años el servicio de metropolitano se sustituirá
por un servicio de autobús como alternativa de transporte entre Plentzia y Sopela para las personas de Plentzia, Urduliz y Gorri. Por si no fuera suficiente molestia para las personas usuarias de estas estaciones, la Dirección de Metro Bilbao propone que durante los meses de invierno la estación de Plentzia no cuente con personal de Metro Bilbao, lo que conlleva que no habrá información directa, atención a clientes, ni ayuda en venta de títulos durante aproximadamente 14 meses. Si a la ausencia de personal le añadimos la falta de seguridad en la circulación por la carretera foral que rodea la estación y en los propios accesos, la estación de Plentzia pasará a ser un arriadero sin ningún tipo de servicio durante 2 largos años. Inviernos. La estación de Plentzia y su población precisan de la atención directa del personal de estaciones para el correcto funcionamiento del servicio en una situación normalizada y más aún ante una situación degradada como un transbordo en autobús de larga duración. El Comité de Empresa de Metro Bilbao solicita que se trate en pleno esta cuestión y si comparte la opinión del Comité de Empresa traslade al Consorcio de Transportes de Vizcaya y a Metro Bilbao la petición de presencia de personal de Metro para poder atender a la clientela durante la duración de toda la obra. En definitiva, es lo que desde aquí se propone, que exista personal que atienda a la estación durante todo el tiempo de prueba. Hombre, a mí me parece que la dirección de Metro podría llegar a cerrar la estación. Entiendo que nunca se va a cerrar esta estación si entendemos con que va a desaparecer la parada del Metro de Plentzia, ¿no? No sé si en ese sentido lo quieren decir o no. La parada del Metro va a desaparecer hasta que acaben las obras, habrá autobuses. Sí, lanzaderas, y esa es otra cosa, eso yo no sé vosotros, pero he leído y he oído, parece que Plentzia no vamos a sufrir las obras, por eso habla de Urduliz, en los artículos del periódico, en Plentzia nadie usamos el metro, no vamos a sufrir nada y no vamos a tener ninguna molestia. Y otra cosa que también se sabe es que ya calculado lo que va a durar ese viaje, ida y vuelta en los autobuses van a ser 36 minutos. Eso contando que no hay tráfico, que todo va bien, y las paradas, 18 minutos más. Los metros van a seguir con la misma frecuencia desde Sopelana a 20 minutos, o sea que va a haber una descoordinación que nos va a tocar llegar a Sopelana con un autobús, nos toca estar en Sopelana esperando hasta que venga el siguiente metro y nadie se digna en decir que el pueblo y los plentsianos vamos a... Bueno, aquí se hizo una propuesta para que el autobús vaya hasta la Navasterra, porque hasta la Navasterra hay más frecuencia, o la posibilidad es de mayor frecuencia, de forma que si sales de aquí, en Sopelana sabes que si has perdido justo un metro, vas a estar 20 minutos. En la Navasterra tienes más posibilidades, pero nos dijeron que no era compatible el tema de recorridos, que Bizkaibus tiene sus competencias y esto tiene que hacer el recorrido del metro, pero bueno. Son casi 2 años de obras, no es posible que a lo mejor en el devenir de la situación se mejoren soluciones. Pero en cualquier caso la petición es que se dirigir un escrito desde este ayuntamiento para que exista personal que atienda durante todo el tiempo que dure la obra a los usuarios y usuarias. Esto es el tema de la votación. ¿Votos a favor? Pensaba que ibas a decir algo. Bai, gaur gurekin Metro Bilbaoko enpresa batzordeko kideak daude eta nik ez dakit izango den eurei itzamotean. Digo que con nosotros están varias personas del Comité de Metro Bilbao y no sé si sería posible darles la palabra o si quisieran explicar algo. Les dejamos que hable como otras veces se ha dejado al final de... Si no tiene mucha prisa. No. Vale. Vale. Pues, ¿votos a favor? Pero todos. Pero si no sabía si estaban levantando la mano, pedía palabra. Bien, pues habrá por unanimidad. El punto 8, acuerdo relativo a los símbolos franquistas existentes en el municipio de Plentzia. ¿Lo planteas, David? La colina de Suez.
2013ko abuztuaren 10ean Bentzako gobernu taldeak idatzi bat aurkeztu zitzaion. Oraindik udaletxean dagoen eta diktadura frankista goraipatzen duen simbologia kentzeri. Idazkiak udalbatza aretoaren sarreran oraindik eskita dauden Primo de Rivera eta Francisco Francoren diktadura garaietan alkate ziren argazki erreferentziak egiten ziren. Baita 1978ko 8 eta 1980ko urteetan urteetan udalak erregimen frankistaren bi ordezkariei Fernando de Ibarra eta López de Dóriga, Bizkaiko Foru Aldundiko lehendakaria, eta Jose Lacalle Larragari aireko ministro ohia izan zirenak hain zuzen ere eman zizkien urrezko dominei. Beste izendapen batzuen horrean atzera egitea ere eskatzen zen. Esate baterako aipatutako pertsonai hiribilduko seme gutunen titulua kentzea. Eskaera honek ez du inoiz erantzunik jaso. Baina Arartekoak afera honetan parte hartu zuenez, 2014ko urriaren 7an Bentzako alkate Andreak 683 irteera zenbakidun erantzuna bidali zion, hurrengo aipamenarekin. Fundamental que la decisión que se adopte al respecto de lo expuesto anteriormente sea previamente sometida al parecer de los diferentes grupos políticos municipales que integran la corporación, para lo cual en los próximos días tengo previsto remitirles la oportuna convocatoria. Eskaera originala bidali zenetik urte eta erdi baino gehiago pasata gero ez da inoiz erantzun egon. 3 hilabete pasata gero beharrezko deialdia ez da inoiz bidali. Gaur egungo sistema politikoaren jadanekotasunetik ia 4 hamarkada igaro dira, eta ia 8 uztailaren 18ko kolpe militarretik, eta gune publikoetan erregimen fascista, gerra eta diktadura gareko gertaerak eta ordezkariak bere presentziarekin goratu eta goraipatzen jarraitzen duten edozein motako ikur edo elementuaren iraunkortasunak erregimen horretako biktimen memoriaren aurkako kalte larria suposatzen du. Eta hemen zentzu demokratiko oinarrizkoaren aurkako eraso larria da. Udal gobernu baten kolaborazio faltak aipatutako erregimena bultzatzen zituen printzipioen iraunarazte estrategia bati erantzuten dio. Baita bere bultzatzaileeta eta aholkulari politikoi estatura demokratikoa ematen jarraitzeko nahiari ere. Eskaera hauei isiltasun administratiboarekin, pasibotasunarekin eta gainditasunarekin erantzutea onartezina da. Hori dela eta printzatu udalak zera eskatzen du. Bat, 2014ko martxoaren 20ko Euskal Legebiltzarreko osoko bilkuraren ebazpena eta 2012ko urriko Euskal Autonomia Erkidegoko ikur frankistak kentzeko batzordearen gomendio irizpena dokumentu biak erantzutan. Kontuan hartuta eta udalak berak duen botereagatik 3 hilabeteko gehieneko epean hiribildutik udaletxea barne diktadura frankistari eta edo garai horretan boterea izan zuten bere sustatzaileei, bultzatzaileei edo pertsonei ohorezko eta nabarmenezko referentzia egiten dien edozein ikur kentzea. 2. Gerra zibilean eta frankismoan zehar udal jarduera aztertzeko ikerketa historiko zehatza aurrera eramateko aurrekontu partida esleitzea. 3. Barrika, Gorri, Demoiz eta Kentzea herrien artean memoria historikorako udalgune bat bultzatzea. Lau herrietako aldi historiko ezberdinetako mota guztietako objektu bitziak eta pertsonai esanguratsuak bertan kokatzeko euren ezaugarriengatik edo portaerengatik identifikatuz. Lau, frankismo garaian errepresaliatuei jarritako zigorrak eta egindako epaiketak baliogabetzea. El 30 de agosto de 2013 se presentó al equipo de gobierno de Plencia un escrito para la retirada de la simbología del ensalzamiento de la dictadura franquista que aún pervive en el ayuntamiento. En concreto, hacía referencia a la colección de retratos de aquellos alcaldes que pertenecieron a los regímenes
cuenta a sendos representantes del régimen franquista, en concreto a Fernando de Ibarra y López de Dóriga, entonces presidente de la Diputación de Vizcaya, y a José Lacalle Lagaga, exministro del Aire. También, no lo olvidemos, retractarse frente a otros nombramientos como el de hijo predilecto de la villa a alguno de los personajes retratados. Nunca ha habido respuesta a esta solicitud. Debido a la intervención del Ararteko en este asunto, la señora alcaldesa de la villa de Plentzia remitió un escrito con fecha 7 de octubre de 2014 y número de salida 683, en el que consideraba, comillas, fundamental que la decisión que se adopte al respecto de lo expuesto anteriormente sea previamente sometida al parecer de los diferentes grupos políticos municipales que integran la corporación, para lo cual en los próximos días tengo previsto remitirles la oportuna convocatoria. Más de un año y medio después de la solicitud original nunca ha habido respuesta. Más de 3 meses después la oportuna convocatoria nunca ha sido enviada. Han pasado casi 8 décadas desde el golpe militar del 18 de julio y casi 4 de vigencia del actual sistema político. Y la permanencia en espacios públicos de cualquier símbolo o elemento de otro tipo que siguen ensalzando y glorificando con su presencia a aquel régimen fascista, a sus hechos y a sus personalidades, supone un grave perjuicio contra la memoria de las víctimas de ese régimen y supone un grave ataque contra el más elemental sentido democrático aquí y ahora. La falta de colaboración de un gobierno municipal solo puede responder a una estrategia para perpetuar los principios que aquel régimen impuso, así como de seguir dando cobertura democrática a sus impulsores, impulsoras y mentoras políticos. Defender con el silencio administrativo la pasividad y la inacción ante estas solicitudes es algo que no se puede permitir. Por ello, el Ayuntamiento de Plentzia exige, primero, que, de acuerdo con la resolución del Pleno del Parlamento Vasco del 20 de marzo de 2014 y el dictamen recomendatorio de la Comisión Técnica para la Retirada de Símbolos Franquistas de Euskadi de octubre de 2012, se adjuntan los documentos, y la potestad que el propio Ayuntamiento tiene es que proceda en el plazo máximo de 3 meses a retirar del término municipal, incluida la casa consistorial, todo aquello que haga referencia honorífica y ostentosa de la dictadura franquista en cualquiera de sus manifestaciones, o a cualquiera de sus promotores, promotoras, inspiradores, inspiradoras o personas que ejercieron algún tipo de poder durante la misma. Segundo, que se consigne partida presupuestaria para la elaboración de un estudio histórico riguroso que investigue las actuaciones municipales durante el periodo de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Tercero, que se impulse en los municipios de Barrica, Gorli, Lemois y Plentzia un espacio municipal de la memoria histórica y queden ubicados todo tipo de objetos singulares y o personajes significativos de los diferentes periodos históricos de los 4 municipios mencionados, identificándolos por sus características o actuaciones. Y cuarto, que se anule de los juicios y condenas impuestas a tantas personas represaliadas durante la dictadura franquista. Simplemente pasamos a la votación. Estamos con los textos. Vale, pues votos a favor, votos en contra, abstenciones. ¿Abstenciones? Sí. Bien. Estás en un ayuntamiento, no puedes decir que no te metes en un tema político. ¿Veis que digo una cosa? El grupo independiente en temas políticos, en las votaciones nunca se ha movido, siempre se ha abstenido. Eso desde que en nuestros estatutos consta eso. Entonces, solamente lo que me ha pasado ahora, estaba quizá pensando en otra cosa y pido perdón nada más, pero es una postura que el grupo independiente lo ha mantenido hace 8 años que voy a hacer que las elecciones. Pido perdón y no tengo mucho más que decir. Es que estamos haciendo política, aunque estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en la proposición que hacéis. Efectivamente estoy de acuerdo, pero por seguir la trayectoria del grupo, pues entonces lógicamente vamos. A ver, está claro, nosotros creo que a lo largo de estos 8 años y lo que hemos comunicado siempre a los electores potenciales del grupo es que nos íbamos a mantener y vamos a decir de la política en mayúsculas, si queremos decirlo de alguna forma, que no íbamos a entrar en
con independencia de lo que opinase cada individuo del grupo que se iba, es lo que se decide. No íbamos a entrar en independencia sí, independencia no, presos fuera, presos dentro, bandera sí, bandera no, porque entendíamos que cada uno de los componentes del grupo que pensasen de otras formas tienen sus herramientas o sus métodos para participar, cada uno con su ideología. Y eso es lo que hemos vendido a nuestros electores potenciales. Y siempre hemos hecho esa declaración, que nos absteníamos. Jamás hemos puesto ninguna objeción a que se trate ningún tipo de tema, ni a aceptar incluso mociones que se pueden presentar en el momento. Y esa es la postura que el grupo independiente ha defendido a lo largo de estos 8 años. Gustará o no gustará, pero es una opción. Yo no digo si me gusta o no me gusta, pero que eso es hacer política, vamos, está claro y reclaro, ¿no? Que es una forma de hacer política. Efectivamente, la abstención. No, ni minúscula ni mayúscula, política. La abstención, efectivamente. Mi opinión, también puede estar de acuerdo, ¿no? La abstención es una forma de hacer política, pero lo que no es una forma de torpedear, porque siempre ha sido la nuestra, la de la abstención. Pero bueno, sin más. Esta legislatura votamos una moción a favor del pueblo de Palestina y en contra de la acción armada que lleva Israel contra él. Y esa moción, si no me falla la memoria, salió por unanimidad. Sí. Política pura y dura también, ¿eh? Pero y donde el grupo independiente se nutre precisamente por algo que defendemos desde independientes, y es que aquí tienen cabida todas las ideologías, porque en ningún momento a nadie se le va a vetar porque sea azul, verde, amarillo o rojo. Entonces, para poder aglutinar a esta gente, sabemos que no nos vamos a pronunciar, al menos hasta ahora, no sé lo que pensará de cara a la próxima legislatura, que será el debate interno, pero hasta ahora hemos hecho esto. Bueno, pues sin más, sí, está aprobado. ¿Tienes copia, Eva? Sí, pero el punto no es dar cuenta de los decretos. El anuncio es una moción a presentar. Tenemos que coger la vida. Pues vete a coge con mi oficina. Ahora tú dale. Punto 9 es dar cuenta de los decretos dictados desde el último pleno hasta hoy, desde el 23 de enero hasta hoy. Creo que los tenéis todos, ¿no? Bien, antes de pasar a ruegos y preguntas, desde el grupo independiente se da una moción que explica el contenido y que, como siempre, antes se vota o no, como lo hacemos siempre, si procede la objeción. Mozio esten dugu, osotaren kolektibo ezberdinen kezka oinarri hartuta autonomiko momentuan egingo direzen lanak direla eta kentzeko gertokian gertatuko direzen autobus pilaketa eta oinezkoen segurtasuna ikusita. Presentamos esta moción las diferentes preocupaciones que tiene la gente y colectivos sobre las obras del metro que van a perjudicar a Ciencia y todo el mogollón que se va a formar de autobuses en la zona de ahí. Pero a la Leona. Vale. Primero se vota la abstención. Se procede a votar. Pero bien, se puede votar la nieta. Ante el inminente inicio de las obras de supresión del paso del Tuli y el establecimiento por parte del Consorcio de Transportes de Vizcaya de un servicio transitorio de autobuses entre las estaciones de Ciencia y Sotelana, con el consiguiente aumento del tráfico de autobuses y pasajeros y el incremento de peligrosidad de dicha zona, este grupo independiente quiere presentar la seguridad. Bueno, este ayuntamiento sería así, no. El grupo independiente, haciéndose con la preocupación de muchos colectivos del municipio
se propuso en la Comisión de Educación, ¿no es cierto? Con el APA. Eso es lo que propusieron ellos, ¿verdad? Hablatu da. Itxegin duzu? Zalantza bat daukat, nork aurkezten du mozio? Guztio... Bai, hori bai, baina grupo independentek aurkezten du. Ez da kolektibo abstraktoa, guztiok entzuten duguna, taleko lana eta zuek prestatzen aurkezten du zuek mozioa. Ez zalantza bat zan, eta argitzeko asmoan egin aldetu. ¿Es inconveniente volver a leer los puntos de la moción que se propone exactamente? Son dos puntos. Emplaza a la Diputación Foral de Vizcaya, como responsable titular de carreteras forales, a que tome las medidas necesarias para preservar la seguridad pública. Exigir a la Diputación Foral de Vizcaya que proceda a la ejecución del proyecto de reordenación del entorno de la estación de Metro de Valencia que fue aprobado en su día por todas las administraciones implicadas. ¿Qué proyecto? A ver, perdón, yo quiero aclarar antes, me parece que el Grupo Independiente se ha apropiado de una propuesta que no fue de ellos, que surgió de la comisión y surgió de otras personas que no tienen ninguna adscripción a ese proyecto, sino que lo propusieron por seguridad de sus hijos e hijas. Me parece perfecta la moción, porque yo estaba en la comisión también y fue la primera que dije que estupendo. Pero no es... Entonces, la moción, la verdad, surgió de ahí. Yo estaba presente, La moción surgió... O sea, esas propuestas que has hecho surgieron de ahí. No es que el Grupo Independiente las ha creado, las ha recogido y las está presentando como moción, pero quisiera que reconocieran el origen de esas propuestas. Pero vienen anteriores también a esta. Un momentito, que me parece a mí que hay que poner que esto sale de esta reunión, todo Maina, Maena, las mociones solo la pueden presentar los grupos, no pueden presentar el APA. Otra cosa es que cuando saquemos el escrito, que vosotros también habéis presentado muchas veces mociones, aquí cuando se saque el escrito, lo que se acuerda es que el ayuntamiento de premio, no el grupo. Yo estoy diciendo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, que la idea esta surgió en esa comisión por padres y madres de familia, las ideas que están en la moción, que me parece estupendo porque de todos estuvimos de acuerdo que va a seguridad. Yo solamente quiero reconocer el mérito de que esas ideas son dadas por la preocupación de las madres y padres de la escuela y de sus el Grupo Independiente ha hecho estupendamente recogiendo esas propuestas y exponiéndolas aquí como moción. Punto. No nos hemos echado en cara en esta cuando vosotros tenéis que recoger traer una moción las propuestas sí que vienen de todas las comunidades. Maina, estás aquí versando las palabras de Maina. Maina no está diciendo eso. Me dice que en la comisión, si se comenta, de promoción. Es más, como está dicho por ellos mismos, es que no podemos negarnos a esto. Eso es lo que quiero decir también. Que está dicho por ellos mismos y que es imposible negarnos a hacer esta propuesta. Bueno, sí, se aprueba la moción, se aprueba el escrito. Espera. Yo quiero que se haga el segundo punto. El segundo punto, al final del segundo punto, es para ¿qué proyecto tenían estas administraciones? Tenían hecho el proyecto que era de 1,5 millones de reorganizar. Es un proyecto, todos sabemos, presentado por el ayuntamiento, aprobado por todas las administraciones que afectan y aprobado en juntas generales. Las juntas generales no se preparaban, yo no lo sé, pero es algo que está aprobado por juntas generales. Eso lo preguntas en proyectos de diputaciones y de no es del ayuntamiento, no es eso. El proyecto se presenta desde el ayuntamiento bajo la supervisión de todas las administraciones implicadas y en el caso de Diputación tanto de carreteras como de infraestructuras
como de transportes, para llegar a un diseño de rotonda, de parking y de accesibilidad en esa zona. Y ese proyecto, que sufrió varios retoques por indicación de los expertos de Diputación, es el que se presenta y recibe su aprobación. No solamente recibe su aprobación, sino que en Juntas Generales, en marzo del 2010, se establece que ese proyecto es válido y que además instan a que se financie 100.000 euros para el proyecto, y cuando habla aquí del proyecto es el proyecto y el proyecto técnico, y 1.400.000 para la ejecución. Y a partir de ahí, y a partir de ahí es cuando resulta que luego ya no paga nadie, tiene que pagar el ayuntamiento, el 1.400.000 el metro, 400.000 el metro para un parking disuasorio, que el objetivo de todo ese trabajo no era la creación de un parking disuasorio. El objetivo de todo ese trabajo que hizo el ayuntamiento fue que cuando se presenta el proyecto de hacer, y lo hemos dicho en varias ocasiones, unas viviendas en la zona de la Vega de Chitíos, y nos vienen los promotores de ese proyecto a decir que tenían el apoyo de la corporación anterior para pelear con Costas, nosotros decimos, bueno, vamos a enterarnos. Y es cuando nos dice Costas que ahí no se puede construir nada. Y al revisar el expediente de esa empresa, nos encontramos que ellos habían iniciado el expediente de ruina del bar de La Parra. Cuando vemos que es la propia propiedad en la que ha estado el procedimiento de ruina del bar de La Parra, de la Zabala, es cuando desde el ayuntamiento se escribe a Diputación y se le dice, señor diputado general, tenemos la oportunidad de reorganizar esa zona y mejorar la seguridad vial. Esa es la carta que se manda a Diputación. Y en ningún momento se habla ni de aparcamiento, ni de rotonda, ni de nada. Se habla de la posibilidad de mejorar la seguridad vial, que parece ser que no existe en esa zona, pero bueno, así lo entendíamos, y había un problema de seguridad vial. Nos dicen que adelante, y a partir de ahí se empieza a trabajar. Se empieza a trabajar con el proyecto, se empieza a hablar con el propietario y se le dice que adelante, que tiene que tirar la casa. Se consigue el beneplácito de las 17 administraciones en las que está implicada esa zona, desde URA, Medio Ambiente y Costas permite que ese entorno que entra dentro de su competencia se utilice para zona dotacional, y así empezamos a trabajar. Y hasta llegar, el último paso era la expropiación a la empresa de ese terreno, que todos lo sabéis. Esos son los pasos que aquí los tenéis que conocer perfectamente porque los hemos debatido en un montón de foros, en el ayuntamiento, en juntas generales y en la Diputación. Solo que en un momento determinado nos dicen desde Consorcio de Transportes, a cuyo frente tengo que decir, estaba en ese momento en el mes 12 de acá, el PSOE, y nos dice, oye, ayuntamiento, que llevamos bastante tiempo con esta consignación presupuestaria y no termináis de materializar el convenio, o sea, los 100.000 más el 1.400.000, y no podemos seguir manteniéndolo. Y desde el ayuntamiento se les contesta, es que todavía no hemos podido ejecutar la expropiación y es la condición sine qua non para poder firmar el convenio. Y a partir del 2013 es cuando recibimos un escrito diciendo que el consorcio solo paga los 400.000 euros del parking y el 1.000.000 de la rotonda y demás lo tiene que pagar el ayuntamiento. O sea, la rotonda en 2 carreteras forales. Aparcamiento, que dijimos que el aparcamiento ya lo hace el ayuntamiento, porque no nos interesa para nada un aparcamiento disuasorio cuando hay un colectivo muy grande de vecinos y vecinas que a ver dónde aparcan. Ese aparcamiento tiene que ser para todos. Ese es el proyecto que se presentó y esa es la historia. Si alguien la quiere ver de otra manera, pues puede acudir a la documentación del ayuntamiento. Gracias por la explicación. Solo me ha preguntado si se habían comprometido las diputaciones en la arquitectura. Yo no sé si la diputación, solo son las juntas generales que ya no se tienen desde el competente y consignado en un momento determinado. Bueno, ¿se vota la moción o no se vota? ¿Y
por supuesto, por esta instancia de las personas. ¿Votos a favor? Bueno, pues aprueba por unanimidad. Luego sin preguntas. Yo tengo un ruego. Antes me gustaría el tema del piragüismo, pues que se va a colocar a los competidores, las instituciones que chocan un poco más el poder de competidores a la entrada del pueblo, por muy dibujados y muy bonitos que estén. Entonces, si se puede llevar a cabo o estudiar el tema que ha manido de hacer un rebote fijo en el frontón, que es lo que está pidiendo la gente que usa el frontón, normalmente que usa el frontón. Rebote, dejarlo fijo. O sea, que el rebote móvil no sirve para nada y dejarlo fijo. Un rebote fijo, ejemplo, la gente que juega pelota, porque aquí se utiliza 2 días al año, o 3, un partido de cesta que viene de exhibición y 2 partidos de pala que se hacen, que se utiliza el frontón entero. El resto del año está puesto el rebote, cerrar con un rebote fijo, que es una pared de limón, y aprovechar el rato que queda para dentro de las piraguas. Y otra de las cosas que tienen el paso hacia el lado, la rampa tienen mucho más cerca y el embarcadero mucho más cerca. Yo, eso es luego de que se estudie, por favor, eso. Aurrekontuen arira eskaera bat egin dugu, aurkeztu ditugun inbertsioetan bat zan, frontoi famatu honetan, Jai Alaima elkatu honetan, ikerketa bat egitea aukera edo erabilera ezberdinak bilatzeko asmoz. Ez dakit hor ikertu alda Jabik esaten duena, esate baterako, baina gure asmoa da proiektu zabalagoa egitea erabile anitzeko kirolak edo praktikatzeko. Ez bakarrik pala, ze gaur egun ez da ia erabiltzen, aukera ezberdinak daude, eta hori eskatu dugu gure proposamen. Si se quitase el parquet que hay que es de madera, se podría utilizar eso como puesto de pista transparente. Con las medidas, haciendo el rebote, con las medidas que quedan del control, se puede utilizar como esta medida. Es una propuesta que se quiere tomar en cuenta. A ver, efectivamente, todos sabemos que el frontón, para jugar a la pelota, o sea, el grado de utilización es mínimo. De hecho, hace 4 años o 5, yo no me acuerdo, fue cuando se le convirtió en multiuso, para que se pueda utilizar para otra serie de actividades, ¿no? Para eso se hubo que abrir la otra puerta de emergencia para que permitan otro tipo de actividades. Todos hemos comentado que, primero, que el suelo, el problema entre la diferencia de madera y la parte de donde se juega de la cancha, que a lo mejor convendría sustituirlo entero por un tipo de material también que sea polivalente, que sirva para todo. Y el rebote móvil yo me siento incapaz, que habría que someterlo con los expertos, a saber qué implicaciones tiene el quitar el rebote móvil. ¿Qué tipo de partidos no se van a poder celebrar si se elimina el rebote móvil? Me parece que desde esta punta a lo mejor ya no se podría jugar, pero a lo mejor no interesa que venga desde esta punta. No soy pero sería para estudiarlo fuera de esto. Lo que dice Javi y lo que dice David, yo creo que el frontón está infrautilizado. Totalmente. Entonces lo que yo creo que hace falta hacer es un proyecto y cuantificarlo, o sea, no decir yo quito esto que me parece muy bien, es una de las cosas que se podía hacer un proyecto para decir qué queremos hacer aquí, si quitamos la madera, quitamos la contracancha. Entonces creo que es un tema que había que estudiarlo y lo mismo que se ha hecho del campo de fútbol o de cualquier otro proyecto, había que hacer un proyecto serio y aprovechar no solamente eso, también una serie de locales que están debajo de las gradas, o sea, una reestructuración del frontón. Es el proyecto. ¿No has leído nuestra inversión? No he leído. A ver, no he leído. No, es que son palabras literales. Entra dentro del sentido común. Sí. Por lo tanto. ¿Cuántas veces lo he dicho yo? A ver,
término. Entonces, eso es un tema que se debiera hacer, que debiera estar en la mesa, pero bueno, nada más. Hay que hacer un poquito. Ver cómo se puede sacar la Claro, pero eso no es ni hoy ni mañana. Vale, más. El domingo sabéis todos que fue la marcha regular de Adventia y había una petición, igual Eva es la más indicada para dar respuesta a esto. Se hizo una petición por parte del grupo organizador para que se colocara el escenario pequeño en la plaza, como sabéis, y al parecer, desconociendo los motivos, pues no, finalmente no se instaló. Al parecer fue gracias al permiso que dio Javier, el cura, pues se pudo ubicar el escenario y la entrada de premios en la zona de pórtico. Quisiéramos saber qué problemas o qué inconvenientes hubo, qué es lo que motivó en definitiva que no se instalara el escenario que había solicitado la organización. El día 3 de marzo, Hubo un problema de personal. el día 3 de marzo hacen la entrada de la solicitud de todas las cosas que necesitan. Todos los años es la misma solicitud, quiero decir que las cosas se piden todos los años son lo mismo, por lo cual la brigada ya sabe lo que tiene. Se da el visto bueno a todo lo que solicitan y se pasa a la brigada. ¿Qué ocurre? Que el viernes anterior a ese fin de semana, cuando ya tenían desde casi el viernes anterior la solicitud, comentan, es que no hay personal de brigada para montar el kiosco pequeño, porque es puente, ya, pero anteriormente se tenía la solicitud, se podía haber montado otro día, ya, pero es que no se ha montado y entonces Un problema de personal. no tenemos personal para poder montar el kiosco. Dentro de eso también está que tenemos que poner los acuerdos que ese kiosco no se puede montar, no se puede montar, no se puede utilizar. Pero el tema principal ha sido que no había personal suficiente para montar. Entonces se le comenta a Idoia, la organizadora del evento, Idoia, ¿nos importa si subimos vallas y hacemos la entrega de todos los regalos y de todo en lo que es el pórtico de la iglesia? Subimos una cantidad de vallas, ella no tuvo ningún problema, no había más remedio tampoco, y así se pudo realizar. Nos pusimos en contacto, Sansamar se puso en contacto con Javi, estuvimos detrás de él para que nos diera permiso para poder realizar allí. Esta era la solicitud de la marcha regular de los organizadores el 16 de marzo. Luego la trámites que se da oportuna notificación de eso a la brigada para que se pueda haga la previsión oportuna para colocar eso a tiempo, ¿no? Tenías la notificación a tiempo, la brigada. Sí. Entonces no se organizaron ellos, en definitiva, para tener personal, En definitiva, a la falta de organización o de mantenimiento. Era puente y alguien cogió en el último momento algún puente. Y había 3 personas. Como había que poner con capota, o bueno, con el todo, entonces para eso necesitaban 4. Más personal. Y la brigada no puede hacer una previsión de que vamos a tener un puente previo a una organización que puede Ese fue el problema. en el último Fue el problema ahí. De todas formas, yo viéndolo luego, no sé si esto queda mejor desde el pórtico, porque el párroco no tiene ninguna pega. Quiero decir que desde ahí se hace, eso es un tema que lo tendrás que decidir la propia... La necesidad de uso se llama eso, y visto que así puede funcionar, pues voy a caer ideal, pero la pregunta era esa. Pero quiero decir que visto que lo de eso se hace desde allí y lo de no hay ningún lugar una simple cuestión. En más de una ocasión nos reprocha que hablamos de gente que no está delante. Ahora mismo los de la brigada no están delante, pero lo que sí hicieron los de la brigada, si no me confundo, es meter un registro y cabía que tenerlo en cuenta ahí. Sí, está claro. Yo desconocía ese extremo, no sé si tú sabes algo más sobre eso. No están ellos delante y tú nos has reprochado en más de una ocasión que nosotros hablamos de gente que no está delante. No, es que creo que no se debe hablar de gente que no se pueda defender, pero he hecho una pregunta directamente al equipo de gobierno, en este caso a la concejalía competente, y la respuesta que me ha dado el equipo de gobierno es que ha sido una falta de organización de su personal. Sí, pero entiendo que debe estar pendiente la concejalía oportuna o como la alcaldía quien tenga esa responsabilidad. Sí, pero... No es una crítica a la brigada,
he pedido que se me dé la explicación de por qué no estaba ese día en kiosco. Sí, pero que luego todo es puntualizado y la solicitud de la alzada está por registro. ¿Alguna pregunta más? Nik bai egin nahi dut irakurketa bat, baina nahiago dut zurekin hitza bukatu behar da pleno. Bueno, atxoko atxiloketak direla eta irakurketa bat egitea gustatuko litzaidake, eta laburra da, preso eta zeniden eskubideen defentsan elkartasun aurrera. Atxoko operazio polizialak aspalditik egiten dugun hausnarketa baieztatzen du. Espetxe politika Euskal Herrian konponbide agertoki bat egonkor ez dadin Estatu Espainiarrak duen tresna nagusia da. Eta jarduera armakoa amaitutzat eman zuenetik espetxetako egoera okerrera baino ez du egin. Konponbide prozesua agertu nahi du PP. Gaurko atxoko bezalako operazioen bidez. Espetxe politika deliberatuki okertzeaz gain, Euskal preso politikoei sustengu politikoa, soziala, ekonomikoa zein osasun arreta izan ditu jokuntan PP-ren peso armatua den Guardia Zibilak. Herrirako kideak bitartekaritza taldekoak, abokatuak, etxeratekoak, jaiki adikoak, izan dira atxilotuak eta hainbat espetxeratuak. Atxokoan, presoei sostengu medikoa eskaintzen dieten lagunak izan dira atxilotuak. Beharrezkoa da presoei sostengu medikoa eskaintzea espetxe barruko arreta eskasa dela, desegokia, berandu emana eta kasu asko eta askotan propio ukatua presoak fisiko eta psikikoki deusestatzeko. Espetxeak eman beharko lukeen arreta medikoa Euskal presoen kontrako eraso tresna politiko gisa erabiltzen du Espainiako gobernuak behin berriro ere bere izaera gupidagabea eta krudela erakutsiz. Madrilek ez du jasaten Euskal presoekiko elkartasunik inon ondea. Bereziki jakina, baina erakusten ari da ere Europan egiten ari den salaketak eta erakusten den Euskal presoekiko elkartasunak bereziki egiten diola mien. Ezin dugu ahaztu, atxiloketa berri hauek gertatu direla Urkullu lehendakariak etxeratik egindako arreta eta gero. Etxeratiko kide Europarlamentuan egindako harremanen ondoren eta baita ere atzokoan Bruselan aurkeztutako ekimenaren ondoren. Espainiako gobernuaren posizioa espetxe politikari aurkeztutako Espainiako gobernuaren posizioa espetxe politikari dagokionean ez du inork babesten Espainiatik kanpo eta atzokoa horren isla izan da. Bukatzeko deia luzatu nahi dizuegu, antolatuko diren mobilizazio ezberdinetan parte hartzeko eta presoekiko elkartasuna zigortu nahi duten honetan, lau haizetara zabaltzeko. Guztion artean, egunetik egunera, horrelako erasoak gertatuko dituen elkartasun sare zabal eta nitza eraiki dezagun. Si nada, queda clausura la cena. Y por favor, no sé quién. Yo. Enpresa batzordeko lehendakariena, segurutzen eta lehenik eta behin eskerrik asko guk bidalitako atxikimenduara plenoan... Plenoan tratatzea eta eskertu indutaldi baita egingo duzuen atxikimenduagatik eta pizkata saldu nahi duguna da plentzien gertatuko den egoera batez be gu lankideekin zerikusia duen kontuarekin eta gero arreta zerbitzuarekin duen kontuarekin, ezta? Lo primero agradecer a todos por tratar este punto en el pleno del Ayuntamiento, a los tres grupos que lo formáis también. Agradeceros el hecho de que vayáis a hacer un escrito al Consorcio de Transportes de Vizcaya en el sentido de que la estación de Vizcaya esté servida en todo momento con personal de metro para la atención a los clientes.
Y un poquito a grosso modo, tal como habéis leído anteriormente en el escrito que os dirigimos a los 3 partidos, un poquito resumimos en lo que compete el no tener personal neutro en las estaciones. Es decir, lo primero, que nosotros siempre pedimos calidad en lo que es el propio servicio, porque en una situación normal hay gente para enviar la entidad, tanto para el título de Bari, para hacer reclamaciones, para información de transporte, si transporte viene con retraso, si va el servicio puntual, algún servicio especial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una situación degradada como esta, vemos lógico que haya siempre personal para atender a todas estas personas. Encima, más cuando el personal que utiliza el transporte público siempre es la masa más vulnerable, es decir, jóvenes, mujeres, gente que va a trabajar, gente que no tiene recursos para utilizar otro tipo de transportes. Entonces, que se dé un servicio de calidad lo vemos fundamental. Luego, por otro lado, por el tema de la garantía del propio empleo. Es decir, primero aunque el método diga que no se pierde empleo, sí es probable que se deje de contratar. Es decir, si el personal que trabaja en esta dependencia deja esta dependencia, habrá gente que se deje de contratar porque se manda a otro sitio. Es decir, esa gente no va a perder el empleo, pero sí que debe dejar de contratar. Y también se empeoran las condiciones de trabajo de esa gente. Esa gente está en plencia trabajando en unas condiciones. Y ahora que llega una hora, se van a cambiar las condiciones de trabajo. Y desde aquí lo único, pues eso, agradeceros lo que es el escrito que vais a realizar, y luego, pues si hay información adicional que igual, por ejemplo, Metro nos facilita, o no sé si desde el comité de empresa nos lo podemos facilitar, la información que recibimos. Es decir, tiempo de viaje, no sé si os han dicho, si va a haber coordinación entre trenes y autobuses, si van a poder, por ejemplo, transportar los servicios generales que da Metro en el autobús, etc. No va a haber marquesina, pues cosas como esas, pues por ejemplo, no sé si los grupos o los dirigís hacia nosotros, pero información nos podemos facilitar. Entonces, eso. Nosotros muchas gracias, pero te agradecemos un montón que hayas venido, y si nos facilitáis información adicional que nos pasen a nosotros, encantados de recibirla. Nosotros nos sorprendió terriblemente, el otro día vinieron por primera vez el jefe de Metro, y parece ser que no saben cómo en el consorcio. O sea, nos dijeron que ellos con el consorcio que no saben nada, que no saben cómo van las obras. Digo, pero bueno, pero no sois una pata o un dependiente del consorcio. Sí, a efectos económicos, pero nos quedamos maravillados de que según ellos no sabían ni esas obras que nos han planteado el consorcio para la Marquesina, o sea, no sabían nada, pero no se deben de hablar con el Metro, o con el consorcio. Entonces sí que tenemos pendientes también de saber si los autobuses van a poder llevar a perros chiquitines, si van a estar preparados los autobuses para niños. No, para lo mismo que se autoriza en el Metro, si van a estar preparados los autobuses para personal con discapacidades. La información que tengo a día de hoy es que solicita a relaciones laborales en su día de información respecto al trayecto, cuánto habrá. Dura el trayecto, por ejemplo, en tren, que son 6 minutos hasta Sopela, a día de hoy por carretera está estimado en 16 minutos. Va a haber coordinación. Perdona, con viento a favor y sin tráfico. La coordinación no se garantiza la coordinación entre autobús y tren, es decir, puede pasar que en Vencia cojas el autobús y llegues a Sopela y no haya servicio de tren. Sí que hay un cierto compromiso en el sentido de que los primeros y los últimos trenes se van a asegurar, es decir, llega a Sopela, el último, esperará un autobús para Vencia y nos va primero. Pero con el resto del servicio, nada, y el fin de semana tampoco. Está contratado el servicio de autobuses
se licita al concurso público, lo van a cuadrar. Está contratado para que haya uso de monrampa, es un autobús bajo, en teoría debería de tener accesibilidad para personas con algún tipo de movilidad y para talentos. Lo que sí nos preocupa en parte es el dimensionamiento del servicio, es decir, en verano no es lo mismo que en invierno. El servicio de autobuses está contratado como está, entiendo yo, a mi parecer, como persona individual, va a ser escaso. Luego, fuera parte, luego el tema, lo que incidió, ¿no? El que no haya gente en la estación supone que por cualquier reclamación de ticketing vas a tener que desplazarte hasta la estación de Sopela como poco, a no ser que tengas que desplazarte a Beta, a la atención de oficina, a la OAC, es decir, a la oficina de atención al cliente. Y luego, respecto a infraestructuras, la marquesina de Urduliz, pues bueno, nos han dado un comunicado de que la marquesina que hay en Urduliz está finalizada. En Plencia no tengo constancia de que vaya a haber marquesina. A nosotros nos dijeron que va a haber marquesina. De momento nosotros no tenemos constancia de ello. Y en Sopela no va a haber tampoco marquesina. No sé si tenéis más información. Es decir, corte a partir del día 2 de abril se corta el servicio. Y a partir de ahí se hará el trayecto en autobús primero desde Lara hasta el día 7 y a partir del día 7 a partir de Sopela sería. Y un poquito más. El sábado por ejemplo no hay pleno de noche en el de noche no es el Ese sábado pues,